Sé que muchos de nosotros queremos armarnos o comprarnos una PC gamer y sabemos que una parte fundamental de una computadora es el procesador, y la verdad es que no sabemos por cuál optar, ya que hay mucha variedad tanto de Intel como AMD, así que el día de hoy te mostraré uno de los mejores procesadores baratos y muy buenos para una PC. Sin más, comencemos. El procesador que les recomendaré en esta oportunidad será uno de la marca de Intel, y sé que muchos tal vez dirán que esto es fanboyismo y por eso elijo Intel, pero la verdad es que no. Lo que pasa es que actualmente algunos procesadores de Intel tienen muy buenas características y precios accesibles a comparación de algunos procesadores de AMD, pero tranquilos que al final te recomendaré un procesador muy bueno de AMD. Y el procesador del que les hablo es el increíble i5 10400F. Este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, más que suficiente para tener un muy buen rendimiento en el gaming, poder hacer streaming de videojuegos y para trabajos algo pesados como edición de video, renderizados y mucho más. La frecuencia base de este procesador es de 2,9 GHz, con una frecuencia máxima de 4,3 GHz, nada mal. Y obviamente podremos hacerle overclock a este procesador, y el TDP de este procesador puede rondar entre los 50 hasta los 65 watts, así que mira, con una fuente de poder de 500 o 550 watts estará más que bien, no nos dará ningún tipo de problema. Y con este procesador tienen que tener algo en cuenta. Wow, pero antes de continuar me ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita para cuando suba nuevo video. Muchas gracias, ahora sí, sigamos. Ya que no sé si se dieron cuenta o se percataron, pero este procesador cuenta con una terminación en F, y ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa esto, Chanti? Pues bueno, cuando los procesadores de Intel terminan en F, dan a entender que estos procesadores no tienen gráficos integrados, o sea que necesitaremos añadirle una gráfica, una placa de video, como le quieras llamar, para que de video, para que el monitor de imagen. Así que ya sabemos que los procesadores que terminan en F sí o sí necesitan una tarjeta gráfica para que pueda funcionar el PC en general. Y algo muy bueno es que este procesador podrá aprovechar tarjetas gráficas como de gama media y gama media alta sin hacer cuello de botella, como por ejemplo una RX 5600 XT de AMD, una RTX 2060 Super de Nvidia y hasta en algunos casos una RTX 3060. Así que para futuras actualizaciones en cuestión de gráficas este procesador estará perfecto. Y bueno, este procesador viene con el cooler de stock, sí, con el juguetico de Intel, que técnicamente este cooler puede llegar a ser suficiente, pero en algunos casos el procesador se calienta mucho, así que yo te recomiendo que por ejemplo, después de unos 3 meses de tener toda la PC con este procesador, optes por comprarle una refrigeración mejor, como por ejemplo una por aire o una líquida si puedes. Y sé que todos quieren saber el precio. Wow, ¿en serio, crack? ¿Aún no te has suscrito? Porfa, suscríbete, me ayudarías mucho. Además, la leyenda dice que si te suscribes a Chanti, conocerás el amor de tu vida antes de que se acabe el 2021 y tendrás 10.000 FPS en todos tus juegos. Ayúdame, porfa. Y pues este procesador se puede encontrar alrededor de unos 150 hasta unos 170 dólares en tiendas como Amazon, Mercado Libre e inclusivemente en tiendas de nuestras mismas ciudades. La verdad tiene un precio asequible a mi parecer. Y tienes que tener en cuenta que si quieres hacer que este procesador funcione, necesitarás una placa madre con el socket LGA 1200, y estas serían como por ejemplo una H410, una B460 y así sucesivamente. Y bueno, rápidamente te presento un procesador económico de AMD. Este es el Ryzen 5 5600X. Sí, sé que muchos me dirán que este procesador es bastante caro, pero prácticamente tiene un precio muy similar al Ryzen 5 3600. Bueno, este procesador en cuestión del gaming es magnífico, y para tareas pesadas donde se exprime al máximo el procesador, este procesador es fabuloso, y a la hora de hacer stream funciona de una manera bastante buena. Y también este procesador podrá aprovechar gráficas de gama media alta y gama alta, como una 2080 Ti o una 3080 sin hacer cuello de botella, nada mal. Y su precio puede rondar entre los $300, un procesador muy bueno por su precio,
que el precio parece alto, pero créeme que vale la pena. Pero claramente eso ya te lo dejo a decisión tuya. Espero que te haya gustado mucho este video y que sobre todo te haya servido. No olvides darme un pulgar arriba y suscribirte. Y espero verte pronto en un nuevo video. Adiós.